En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. El arriero con el viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra. Iván, hemos hablado de una reforma del Estado donde el tema indígena es clave, de un sistema nacional de políticas, de con quienes se va a establecer el primer nivel de diálogo y de consulta. Y ahora quiero pasar a lo que ha sido, en parte, en buena medida, una de las razones por las que hay una ley de consulta en el Perú ahora, luego de tantos años de demandas de las organizaciones, sobre todo en la Amazonía desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema de consulta e industrias extractivas. Desde que se inició el gobierno han habido varias declaraciones de diversos funcionarios, de ministros, incluso el primer ministro, sobre cómo podemos hacer para que los plazos de la consulta no sean tan prolongados que dificulten la inversión. Los grandes proyectos que están dentro de la agenda del gobierno, porque el gobierno requiere de esos recursos para desarrollar las políticas que ha planteado, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? ¿Cómo armonizar esta necesidad de avanzar en los proyectos con la implementación de un proceso que, como tú acabas de decir, es muy complejo? ¿Cómo se hace eso? Sí. Vamos a describir dos momentos, ¿no? Un primer momento en el cual se requiere dar orientaciones a los sectores sobre las decisiones que van a tomar cada uno en su área, porque entenderás, son muchas del tipo de medidas administrativas que podrían requerir consulta. Entonces hay que establecer un reglamento, que es la primera tarea que vamos a emprender, para que los sectores tengan claro cuáles son los criterios para decidir en cada caso la consulta y además las personas a las cuales hay que consultar. Es un primer tema. Luego viene ya el trabajo fino que hay que hacer en cada medida administrativa que se decida consultar. Por ejemplo, veamos el caso de la exploración y explotación de recursos naturales, en particular recursos de subsuelo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que hoy en día se usa para autorizar formalmente estas etapas? Es la licencia ambiental, o sea, la evaluación de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, el estudio de impacto ambiental tiene hoy en día un proceso participativo al interior, pero que es un proceso, digamos, para muy cuestionado, universal, con un conjunto de reglas mínimas, pero eso es lo que hay, ¿no? Ahora, eso ya ha dicho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, eso nunca ha cumplido ni podría cumplir con el estándar de consulta que establece el Gobierno de la OIT. Entonces, y tampoco cumple con el estándar de la ley que se está por entrar en vigencia. Además, tampoco cumple con el estándar mínimo de participación ciudadana. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que introducir dentro de ese proceso, la etapa de consulta. Porque lo que no puede ocurrir es que haya un proceso, digamos, paralelo o sucesivo, ¿no? O sea, claro, tiene que haber un proceso en el cual esté incorporado dentro de la medida administrativa y su proceso de decisión el tema de la consulta. En otras palabras, tú puedes aprovechar el proceso participativo para, por ejemplo, ir cumpliendo con la etapa informativa, permitiendo el tiempo para que haya una discusión interna en los pueblos indígenas. Y finalmente, lo que sí tiene que ser una etapa clarísima, propia, es la etapa de diálogo directo. Porque
Pero el tema es, ¿en qué momento se tiene que dar el diálogo directo? ¿En el momento en que ya se va a aprobar? En el momento que ya está Se va a clara, entregar la- ya está clara la medida administrativa a adoptar. Porque, a ver, lo que el Estado le consulta es la propuesta de medida administrativa. Entonces, ¿cuál es la propuesta de medida administrativa? Es la aprobación del EIA. Claro, no le pregunta si quiere minería o no. No, le consultas, este es un EIA que vamos a aprobar. Es una medida administrativa que te puede afectar. Ya, perfecto. Entonces te consulto. Antes de aprobarla, te consulto. Pero a ese nivel, ya cuando ya el EIA está listo, O está sea, aprobado. no en el momento de No. la concesión inicial, digamos. No. El convenio CNV habla de la etapa de exploración y de explotación. Ok. Eso está. Entonces, en cada una de esas habrá consulta. Ojo, en cada una de esas habrá consulta. Claro. Entonces, en esa, pero no es que, digamos, no es que el proceso de consulta va a empezar recién al final cuando ya hay que ponernos a conversar sobre el tema, sino hay que aprovechar el proceso de participación ya existente para que en ese proceso ya se vaya informando, se vaya discutiendo, se vaya conociendo respecto al proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Típica pregunta. La gente, en vez de decir no en las audiencias de guía, últimamente lo que hacía era boicotear la audiencia, ¿no? Bueno, pero ¿qué va a pasar si, en fin, la comunidad o las comunidades o el pueblo X dice, no me has convencido de que esta medida me conviene, o estamos seguros de que esta medida va a generar consecuencias muy graves para nuestra vida, nuestro entorno, nuestra cultura? ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese momento el Estado? Lo que establece la ley y también el convenio es hacer un esfuerzo máximo por conseguir algún tipo de consenso. Es decir, eso puede implicar modificar la medida. Es decir, la medida decía que había que hacer las cosas de determinada manera y cambiarla y adecuarla para cumplir con las preocupaciones, digamos, de las preocupaciones o las observaciones de los pueblos indígenas. Es una salida. Ahora, si eso no es viable, si no es posible, finalmente no hay un desacuerdo, ahí se puede autorizar, el Estado podría autorizar la medida, o sea, podría darla a pesar de no contar con un acuerdo. Pero ahí hay unos límites. Es decir, el Estado no puede aprobar, con su aprobación, el Estado no autoriza todo. ¿A qué me refiero? Si el Estado, por ejemplo, dice, ok, hay viabilidad ambiental de ese proyecto, pero la comunidad que es propietaria, por ejemplo, del suelo, dice que no autoriza el uso de su suelo para el proyecto, entonces ese tema del suelo tiene otro régimen, eso Claro. está bajo el régimen del acuerdo previo. Y la legislación peruana, eso es muy clara, es un régimen que está protegido como la propiedad, ¿no? Con un alto nivel de garantía. Y eso además exige, el Estado exige que solo por una situación excepcional de interés nacional, defensa nacional, y con un proceso legal previo se puede autorizar la expropiación, que es la vía, digamos, más dramática de, afectación del derecho de propiedad, ¿no? Entonces hay límites para empezar en la acción del Estado. O sea, aunque el Estado esté de acuerdo con la viabilidad de un proyecto, igual hay derechos que tiene que cuidar. Okay. Y hay inclusive una línea aún más fuerte de derechos que no son renunciables. Es decir, ¿cuáles son? por ejemplo, si los estándares de calidad ambiental, además sería ilegal que se apruebe una medida, Claro, no lo podrían aprobar, ¿no? entonces ahí hay un límite. Pero inclusive si el pueblo indígena dijera estoy de acuerdo con que haya una vulneración en este caso, tampoco, porque hay ciertas líneas el Estado tiene que proteger. El Estado tiene que proteger a pesar de que haya un consentimiento, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo típico, ¿no? En el convenio 169 de la OIT se habla de la posibilidad de disponer residuos o materiales peligrosos en las tierras de las comunidades. Se dice que en ese caso hay que tener consentimiento, ¿no? O tener el consentimiento de la población. En el Perú, si esos residuos vinieran de extranjeros, estarían prohibidos hacerlo. O sea, aunque estuvieran de acuerdo, no se podría disponer. Entonces, hay límites que el Estado establece. Entonces, los límites del Estado, prohibiciones o reglas, líneas que el Estado no puede cruzar, eso no puede tocar, aunque haya consulta y todo. O sea, en el caso de desplazamiento también... Fíjate, también es así, hay reglas para el desplazamiento. El desplazamiento interno tiene reglas muy exigentes, o sea, no puede hacerse bajo cualquier circunstancia. Y entonces hay que cumplir también con esas reglas. Entonces hay, como digo, límites internos del Estado que tiene que seguir cumpliendo. Ya, ahora, si el Ministerio de Energía y Minas dice apruebo el estudio, pese a que hay observaciones, pero considero que no son las... Tiene que dar razones, claro, por las cuales... Da todas las razones del caso. Así es. No sé, pues, los representantes de ese pueblo indígena, de esa comunidad, ¿pueden apelar? ¿Tienen posibilidad? Sí, podrían
podrían apelar siempre, pero no por la decisión en sí misma, sino por su contenido. Me considero que el contenido pudiera afectar alguna de estas dos cosas que he señalado. O sea, Ok. que afecte su propiedad, o sea, que no, por ejemplo, no hay una debida indemnización, o sea, compensado, O sea, tiene que haber una o se justificación está de haciendo una la... expropiación administrativa de su ¿Y derecho. quién resuelve eso? Depende del tipo el tipo de derecho involucrado, ¿no? Podría Ya. ser el Poder Judicial en Ya. algunos casos, podría ser una vía administrativa en otros, depende Ujú. del tipo de derecho. Pero acá viene la clave de todo ese tema. En todos los países donde esto ha funcionado, el Estado se ha dado cuenta siempre que tiene que dar señales de que tome en serio la consulta. Es decir, que hace un esfuerzo real de buscar acuerdos y que en algunos casos, pues, evidentemente, dirá, mira, no hay condiciones en este momento, hay que cambiar el proyecto o cambiar su característica, porque bajo estas críticas no hay manera de Ahora, hacerlo. va a haber que trabajar mucho con algunos funcionarios del sector público que... Sí, y eso es pero eso implica, ahí viene la clave de este tema, Ujú. no cargar como se intentó en un tiempo, o sea, no cometer nuevamente el error que se hizo en la década de los 90 de cargar todo el peso de la decisión en el estudio de impacto ambiental. Tampoco pensemos cargar todo el peso de la decisión en la consulta, porque sin ordenamiento territorial, Ujú. sin un adecuado sistema de fiscalización de las obligaciones, sin un cambio en la estructura del Estado para dar más confianza en estas autoridades, esos elementos por sí solos tampoco van a resolver todo con facilidad. Entonces se requiere acompañar este proceso con otros instrumentos. Claro, quizás el problema es que, claro, nosotros estamos ahorita todos, la mayoría incluso las dirigencias, muy concentrados en el tema extractivo. Sí, es Esa cierto. es mi impresión, ¿no? O sea, cuando uno está en los seminarios, talleres, tú has estado en varios también, uno lo que constata es que se habla sobre eso, como, y claro, como tú has dicho, si hubiera una política de ordenamiento territorial, el proceso de consulta tendría otra naturaleza, no tendría quizás... A mí lo que me preocupa es la carga que va a tener en este momento y yo pienso, pues, si el primer proceso de consulta se bloquea, ahí el viceministro de Interculturalidad va a estar en problemas porque va a tener que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Creo que el presidente dio algunos mensajes importantes, ¿no? Señaló que hay que tomar ese tema con seriedad. O sea, acá tiene que haber un compromiso de buena fe de todas las partes. Es decir, los pueblos indígenas y el Estado. O sea, ambos tenemos que estar de acuerdo en que queremos que esta política pública funcione, tiene que haber un compromiso de todos. Y el sector privado, porque el sector privado va a estar, es un Un actor, poco, un ¿no? poco dando información para el proceso, pero no es de acuerdo con la ley ni con el convenio el actor que directamente negocia. El negocio es el Estado con los pueblos indígenas, ¿no? Ellos son los actores del diálogo. Le va a costar mucho a las empresas entender eso. Las empresas tienen que entender que son los que proveen la información para ese proceso, pero no son las que discuten. Pero creo que también esto responde a también pedidos del propio sector privado. El sector privado se ha señalado mucho tiempo que a veces se siente con un Estado que está muy atrás, ¿no? Ujú. Bueno, ahora el Estado está adelante. Sí, O sea, claro, vamos claro. ahora, eso es una obligación para colocar al Estado delante en muchos temas. Se tendrá que ir trabajando también eso. Como digo, lo que hay que hacer es entender que procesos de este tipo requieren de consensos, buena voluntad, buena fe de todos los lados, pero una buena fe orientada a obtener resultados. Es decir, necesitamos ir mostrando poco a poco Claro que logros que vayan legitimando el instrumento. Ese es un tema clave, ¿no? Como el instrumento vaya siendo utilizado y se vaya viendo que, oye, funciona, el Estado de verdad está sinceramente interesado en lograr acuerdos, entonces los pueblos indígenas también van a empoderarse del instrumento y decir, ok, es una herramienta que el Estado tome en Claro. serio, vamos a utilizarla. se legitima la Se consulta. legitima la consulta. Entonces, esa es la clave. O sea, ahora, para hacer eso bien, hay que ir con mucho orden, para tampoco generar expectativas exageradas respecto a lo que la consulta va a hacer. Porque si empiezo a decir que la consulta va a resolver todos los temas o que va a atender todos el conjunto de preocupaciones de golpe, vamos a generar tal nivel de expectativas que la población finalmente al final va a verse frustrada igual, porque no importa lo que hagamos, igual no vamos a poder atender todo al mismo tiempo. Bueno, yo creo que también van a requerir un curso los congresistas porque en el debate en el Congreso ellos pusieron mucho énfasis en que era una suerte de panacea la consulta. Iván, muchas gracias por tu presencia. Sé que estás con mucho trabajo justamente en este momento de instalación. Espero que la consulta se convierta en eso que la gente
por lo cual la gente ha luchado tanto, ¿no? O sea, acá en el Perú hemos tenido muchos muertos, ¿no? Muertos y heridos por esta pelea que iniciaron las organizaciones amazónicas, además de que decirlo, de hace muchos años, y que bueno, ahora el reto es que el Estado esté a la altura de las circunstancias. Creo que la ministra Susana Vaca tiene un compromiso claro con ese tema. Creo que ahora cuenta con el apoyo técnico de un equipo que va a ayudar a que esto se haga de una buena manera. Y como digo, es un esfuerzo que va a involucrar a todos. Y si todos empujan este esfuerzo, sin duda pondremos más posibilidades de tener resultados buenos. Muchas gracias, Iván. Gracias, Javier. Vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos con la parte final de El Arriero.